La magia existe. Las religiones, las artes y las ciencias hunden sus raíces en el pensamiento mágico, aunque el racionalismo moderno insiste en separarlas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado descifrar los secretos para manipular el entorno a través de rituales, conjuros y brebajes y controlar cosas, personas o su propio porvenir. No obstante, marcadas por el espíritu de cada época, ciertas creencias y prácticas se han institucionalizado mientras otras se han perseguido como herejes, falaces e inoperantes. Las respuestas que en la antigüedad solíamos buscar en la magia ahora son asunto de prácticas científicas. Sin embargo, algunas de sus expresiones perviven gracias a la resistencia y la mutabilidad de grupos marginados. Recurrimos a la magia para resolver los conflictos más angustiantes que tienen que ver con nuestra propia finitud y nuestras limitaciones. Buscamos remediar aquello que nos excede, superar la muerte, contactar a un ser querido o sanar de una enfermedad terrible, hacer que alguien se enamore o causar un gran mal a otra persona. Por ejemplo, existen técnicas ancestrales para tareas tan disímiles como transmutar metales simples en oro o proteger a los seres amados de un peligro. En gran medida seguimos usando una de las herramientas más poderosas de la magia, el lenguaje. Ursula K. Le Guin veía en las palabras la sustancia misma de la magia, capaces de generar realidades y determinar las narrativas que dotan de sentido nuestro paso por la Tierra. Muy buenas noches, bienvenidos a una sesión mágica más aquí en la revista de la universidad. Hoy hacemos aparecer aquí con nosotros, por acto de magia, a nuestro querido Adolfo Córdoba. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, Yael, feliz de estar acá con este tema tan mágico. Sí, nos mueve cosas, porque todos hemos sido testigos de algo mágico en el que nuestro espíritu racional dice, sí, no, bueno. Exacto, ¿dónde está el truco? ¿No? Tratamos de encontrarlo y no hay truco. Sí, la verdad es que es muy difícil quedar incrédulo hasta el final de los días. O sea, si es gente necesitas mucha terquedad y fe. Y creer, ahora sí que la fe en la racionalidad para llegar al final de una vida sin haber sentido que dudaste en algún momento, ¿no? Sí, me gusta eso, sí. Oye, pues bueno, te presento un poco, vienes de Veracruz, de hecho, lugar de magos, tenemos esta convención, ¿no? Nacional de magos en Catemaco. Digo, yo no soy parte, pero sé que está, o sea, como que están todos invitados. Sí, Más de 400 magos se juntan. Sí, es importante, de magia blanca además, o eso es lo que se dice. No, seguro está, así como en las ferias del libro que hay el off, seguro está el off de magia negra. Sí la hay, sí. De hecho, sí hay otros rituales que a lo largo del año suceden en Catemaco que no son de magia blanca. Claro. Bueno, pues tú eres periodista, escritor, investigador y mediador de lectura. Has escrito libros para niños y jóvenes, hasta de poesía, has antologado, has recibido premios, has sido becado por una cantidad impresionante de institutos y organizaciones que dejo como tarea a quien te investiguen y vean. La magia de la beca. La magia de la beca, exacto. ¿Qué te permite? ¿No? ¿Qué rituales? O sea, deberías de compartirnos. ¿Qué rituales haces antes de mandar la aplicación? Sí, hay rituales. Sí, me encomiendo al patrono Fújur, el dragón de la suerte. Oye, bueno, llevas muchísimo tiempo metido en esto. De hecho, tienes un blog de periodismo especializado en literatura infantil y juvenil que se llama... Bueno, el URL es linternasybosques.com, bueno, con los HTTP, los www, etcétera, linternasybosques.com, lo recomiendo mucho, es muy lindo. Gracias. Y bueno, tienes un máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, y justo al leer esto, me quedé pensando, bueno, máster en libros y literatura infantil y juvenil, ¿desde cuándo existe este máster? Digo, yo cuando estudié letras en la Sorbona, quizás un poquito antes que tú, digo, era una universidad muy clásica y no existía este tipo de idea de una literatura, libros y literatura infantil y juvenil separado de la literatura. Sí, le ha costado trabajo ganarse ese título, de hecho todavía es muy raro encontrar. Esta maestría creo que empezó como en 2009, pero lamentablemente ya no existe. Entonces, o sea, la cancelaron hace unos años porque, bueno, por una serie de cuestiones. Entonces, ahora ya no está ese máster. Hay otros en la Universidad de Zaragoza, hay otro máster en Cuenca, en España, que más o menos, sí, tratan de literatura infantil. Pero es raro que existan, como que todavía se les sigue haciendo un poco de lado, ¿no? Y hay poca profesionalización.
¿Se la sigue haciendo de lado o más bien se considera como parte de la literatura? O sea, lo que a mí me llama la atención no es tanto el foco, o sea, es más como el foco en libros y literatura infantil y juvenil, Claro. ¿no? Pero no, o sea, lo que me refiero es no tanto el de ponerlo al centro, sino el de separarlo. Sí. O sea, Bueno, más bien, sí. ¿en qué momento se Sí, sí, separa sí. la literatura infantil Sí. y juvenil del resto de la literatura? Claro, o sea, siempre está definida en función de esa otra literatura. Es interesante lo que pasa con la literatura infantil porque no existe, pareciera que no existe en sí misma, sino en el binario de para adultos o para niños, Sí. ¿no? Y cuando decía como que hace falta o que no hay tanto, es porque efectivamente dentro de la academia no ha terminado de ganarse ese lugar. O sea, esto que decías, ¿cuándo se le separa? Bueno, en la historia de la infancia sí que hay momentos claves desde el siglo XIX, intentos muy claros desde el XVIII, pero en la cuestión académica, pues todavía no ocupa ese lugar. Todavía muchos investigadores se quejan como de la dificultad de encontrar apoyos para sus investigaciones o para publicar libros, estudiar la literatura infantil dentro de las universidades. Y el máster de la Autónoma de Barcelona era una de esas pocas instancias con un grupo de investigación que hacía publicaciones donde se fomentaba la profesionalización y estudio de esta literatura que tiene sus características propias y que es interesante estudiarlo también porque dice mucho de la infancia, ¿no? De la propia historia de la infancia. Claro, a ver, digamos, viniendo a nuestro tema, ¿qué lugar ocupa la magia en este tipo de literatura? Claro. Sí, ¿verdad? Porque no era de magia que íbamos a hablar. Íbamos a hablar de magia. No, pero es que, digo, Sí, me parece sí, bastante... sí. O No, sea, y se conecta, sí. Justo a veces me pregunto si no es también estos elementos fantásticos y de magia que hacen que se separe, que diga, no, esto es demasiado fantástico, no es muy mágico, no corresponde a la racionalidad, es para niños, ¿no? Claro. Sí, de hecho, la magia está en el inicio mismo de la historia esta por la que preguntabas, ¿cuándo podemos decir que empieza a haber literatura infantil? Porque empezó a verlo antes de que tuviera el título y tenía que ver con la idea de la magia y los cuentos de hadas y muchas narraciones no destinadas para niños, para niñas que los niños y niñas reclamaron como propias, ¿no? De su interés. O sea, se le llama como literatura por desplazamiento. O sea, todos estos cuentos de hadas, incluido, Basile, Straparola, Boccaccio, todos estos italianos que desde el siglo XVI empezaron a reunir y a publicar cuentos de hadas, no estaban pensando en un público infantil. Y ya luego Perrault en el siglo XVII sí que no estaba muy consciente pero en su libro, y por eso se le considera como uno de los primeros, había una sensibilidad porque esto interesaba en el mundo de la infancia. Y bueno, uno puede pensar en una fórmula que podríamos ya considerar como canónica de la literatura infantil, que es el Érase una vez, ¿no? El Había una vez, que me gusta pensarla como invocación, ¿no? Como un abracadabra, ¿no? Había una vez... Y entonces se abre ese mundo mágico donde todo es posible que atrae mucho a los niños y niñas. Entonces ya desde esa fórmula que permite que otro mundo, que otro orden sea posible, los niños y niñas se sintieron convocados, ¿no? Por diversas cuestiones, entre otras, pues para resistir al mundo adulto que era y sigue siendo, en muchos sentidos, opresivo, ¿no? Y en esa historia, de pronto llega la Ilustración y hay una serie de señores que se ponen a pensar en la infancia. La Ilustración estamos hablando del siglo XVIII. Sí, desde el 17, ¿no? Por los 1700, 1700, ¿no? Digamos siglo XVIII. Exacto, siglo XVIII. Rousseau, pues es uno de los primeros que dice que la infancia es un estado especial, natural, bueno, donde está esta famosa idea como de la bondad, y que es mejor que los niños y niñas no lean cuentos de hadas ni cosas fantásticas porque alimentar el mundo de la imaginación y de la fantasía puede ser nocivo y puede traerles ideas asociadas a la mentira y a todas estas cosas corruptas que les pasan a los niños después de que crecen. Entonces hay un embate fuerte hacia la magia y hacia el mundo de la imaginación en los cuentos que a los niños y niñas les gustaban. Rousseau recomendaba a Robinson Crusoe frente a los cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque Robinson Crusoe les podía enseñar cómo sobrevivir en una isla desierta. Exacto. ¿Me parecía más útil? Sí, exacto. Y de hecho, ese es como uno de los vicios que ha cargado la literatura infantil, que tiene que enseñarles algo, ¿no? Que tiene que formarlos como. Ha sido difícil en la historia de la literatura infantil
reivindicar más lo mágico y separarse de lo racional. Y obviamente luego hubo un cruce también donde lo mágico y lo racional estaban al servicio de esta literatura que quería formar a niños y niñas. Jean-Marie Le Prince de Beaumont, en el mismo siglo, de hecho, se llevaban un año nada más de edad. Ella y Rousseau, o sea, igual en el siglo XVIII, dice que, bueno, es como la primera que tiene una de las primeras que dice, vamos a una publicación, sí, para niños y niñas, se llamaba El Almacén de los Niños, y publica cuentos de hadas, pero sí tenía una intención también muy formativa, ¿no? Ser una revista donde también había lecciones específicas. Entonces ahí estaba la magia y se reconocía el universo de los cuentos de hadas y lo fantástico como de algo de muchísimo interés para niños y niñas, pero también el peso de la razón que decía hay que enseñarles cosas, hay que formarlos. Y finalmente el carácter mágico pues no estaba del todo desarrollado o celebrado, ¿no? En muchas de estas historias. Es un momento también donde, claro, donde se interesan mucho por este nuevo hombre racional, ¿no? Que hay que formar desde la infancia, todo este siglo de las luces, que trata de distanciarse lo más posible del medioevo con sus fábulas, con sus ideas de brujas, ¿no? Con sus ideas, o sea, con todos los excesos, digamos, ¿no? Sí. De fantasía, ¿no? Mezclándose con la realidad. Pero llego a pensar con lo que me estás diciendo, que toda esta moral, o sea, los grandes moralistas son también del siglo XVIII, ¿no? Sí. A veces entonces pasabas, lo que si te estoy comprendiendo bien, por usar la magia como para hacerles pasar un mensaje moral. Sí, O sea, ni siquiera la magia por sí misma, no era el cuento por sí mismo, sino era usar esto que les atraía para al final dar una moraleja, ¿no? Como en las fábulas, ¿no? Que los animales hablan, es casi mágico, pero es para dar una lección. Sí, ha sido o sea, se podría problematizar justo como un instrumento más para seguir haciendo eso que intentaban desde Perrault y otros, que era dar una moraleja, dejar una lección, y no mirar realmente al interlocutor, a este niño y niña fascinado por la magia, y que usa la magia realmente para subvertir ese mundo que quieren fijarlo en un pequeño ciudadano que va a crecer y que... Entonces, sí, es un poco darles gato por liebre. Muchas veces uno, o sea, pues, hemos estudiado un poco en la genealogía de magos y de magas y lo que encuentran los niños y niñas ahí. Justamente está esa posibilidad que da la magia de que su identidad sea otra, justo, ¿no? O sea, que no estén limitados a un espacio, a un mundo. Muchas veces el pase mágico o este tránsito, cruce del umbral, tiene que ver con dejar la casa, el lugar seguro, que esto es algo común en el viaje del héroe, pero en general en la literatura infantil es muy importante el símbolo del hogar y de la seguridad y de la ley y también de la opresión para renunciar a eso. Y normalmente es la magia o un mago el que ayuda a los personajes a dejar ese mundo más opresivo, ¿no? Oye, vamos a irnos a un corte y vamos a volver porque yo ya quiero seguir hablando de esto, porque la verdad es que lo que me pregunto es cuándo la magia, o sea, todas estas fantasías también pasaron a ser de los niños y dejaron de ser las historias de la tribu, ¿no? Claro, vamos a verlo ahorita, vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con Adolfo Córdoba hablando de la magia en la literatura, sobre todo en la literatura infantil, pero creo que ya estamos ensanchando la perspectiva de la literatura en general. Decías tú en algún momento que los niños se habían apropiado, en cierto modo, del mundo mágico, ¿no? Pero quizás mi pregunta sería, ¿cuándo lo desertaron? O sea, ¿que en qué momento hubo una deserción de los adultos? Y otra vez con esto de o sea, los adultos desertaron, se lo dejaron un poco, digamos, a los niños, pero también, regresando a lo que decíamos al principio, ¿no? Esta segmentación de para adultos, para niños, cuando me parece que los cuentos de antes, digamos, los cuentos de la tribu, que eran lo que se contaba en o sea, tomándolo de una manera muy idealista, ¿no? Los cuentos junto al fuego, digamos, ¿no? De las tribus, de los ancestros, ¿no? De todas estas cosas mágicas que pasaban. Pero estamos también hablando de las 1001 noches, de la Biblia, ¿no? Donde Moisés llega y, ¿no? Abre el Mar Rojo en dos para que pasen, ¿no? Para que pasen los hebreos.
la Odisea, ¿no? Con todos los magos que hay, de este Ulises griego tratando de regresar a casa, ¿no? Circe. Y acaba con Circe, ¿no? Una bruja que no lo deja salir de su isla, lo tiene embrujado. Todo esto era para adultos, ¿no? También, el Gilgamesh, ¿no? Son historias fantásticas, llenas de magia, que eran para todos, o sea, no había distinción, era para la abuelita, para el papá, para los niños. ¿En qué momento los adultos deciden, nosotros nos vamos, y los niños dicen, bueno, Nosotros pues yo nos sí? quedamos, exacto, a pesar de ustedes. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de tratar de explicar eso, pero puede ser que uno haya sido el surgimiento del Estado y de la idea de verdad y de la idea o sea, como todo este desarrollo que empeñamos como en ilustración, que fue derivando también finalmente en el positivismo y toda esta defensa de la razón vinculada a los aparatos de poder, ¿no? Y por eso decía yo el Estado, porque estaba yo pensando cómo los adultos conciben hoy lo mágico y lo fantástico separado de su mundo, y solo de los niños, un poco también para controlarlos, ¿no? Cómo gestionan ellos lo mágico en el mundo de los niños y niñas es algo que se puede estudiar también desde el punto de vista de las censuras, la historia de censuras y de resistencia en la literatura infantil y juvenil. Es como si de alguna manera también se separaran de lo bárbaro, ¿no? Y los adultos quisieran estar del lado de lo civilizado, ¿no? Todas estas dicotomías se pueden tratar de explicar un poco por qué en algún momento los adultos dijeron no creemos más, aunque yo no sé si desertaron del todo. Yo creo que dentro de todos los adultos sigue habiendo algo ahí que cree en eso, y mucho de la literatura infantil, dice Perry Nodelman, es el adulto escondido, escribiendo y recordando sus propias... definiendo qué es la literatura infantil cuando Claro, no hay que olvidar que definiendo la esos infancia. cuentos los escribe un adulto, como tú bien Sí, dices. es una gran paradoja, y al final supone que el adulto cree también, ¿no? Cree, aunque sea una construcción, un artificio, hay en la arqueología ahí que se podría hacer sobre ese texto una creencia. Entonces, sí, quizá tenga que ver con esa diferenciación, ¿no? Y con la posibilidad de, desde ese otro lugar de poder y de tener la verdad, gestionar alrededor. Me gustaba en la intro escuchar cómo la magia y quién tiene la magia ha sido objeto de muchísima disputa, discriminación y bueno, por decirlo menos, opresión violenta. Los niños no están excluidos de eso, ¿no? Ellos también, al tratar de defender y de reclamar como propios o de su interés esta magia que ven los cuentos, pues los adultos empezaron a tratar de dominarlos, dándoles historias y manejando esa magia según sus intereses. Me acordaba yo, ahorita que hablábamos de Rousseau, que no le gustaban los cuentos de hadas, podríamos hacer un salto histórico de muchos siglos hasta la dictadura militar argentina, que uno de los títulos que censuraron, porque hubo pues estos comités que había, consejos de dictaminación y de censura, un libro que se llamaba La Torre de Cubos, de Laura Debetach, que en el informe del censor decía que estaba prohibido por fomentar una ilimitada fantasía, ¿no? Entonces, y también hubo en su momento, con muchos movimientos sociales y los marxismos, por ejemplo, también una defensa de la verdad, ¿no? Frente a la magia. Entonces, y la racionalidad, ¿no? El hombre tomando el destino, sí, ¿no? Tomando control sobre su destino, en vez de dejarlo a otras fuerzas. Exacto. Dejarlo... Y es que justo crecer se volvió un poco sinónimo de dejar de creer, ¿no? O sea, como que tú creces y te vuelves adulto y ciudadano y puedes ejercer el poder que tenemos nosotros cuando dejas de creer en otra cosa que no sea lo que vemos, lo que nosotros te decimos, lo que nosotros publicamos. Entonces, por eso es que también Úrsula K. Le Guin es una de las grandes defensoras de la literatura fantástica como espacio simbólico de resistencia y como lo que realmente puede sublimar a cualquier persona que se sienta reprimido, ¿no? Sí. No me sorprende para nada que las dictaduras más secas y crueles excluyan a la fantasía, claro, ¿no? Que es una puerta de escape, que es una puerta para imaginar otras cosas, que no sean esa realidad terrible, ¿no? Y ese sometimiento. Sí. A pesar de que muchas de esas dictaduras, por otro lado, tienen un discurso religioso fuerte y creen en cosas que son... Bueno, tienen, ¿no?, el monopolio, digamos, exacto, del discurso de lo que debe mágico. creer. Claro, como que yo creo que a veces los adultos renuncian a la magia para creer en una religión, por ejemplo. O sea, no renuncian del todo, como que cambian los nombres de las ficciones en las que creen, ¿no? Aunque yo diría que cuando vemos el éxito
transgeneracional, ¿no? De Harry Potter, claro, ¿no? sí. Y las nuevas de Game of Thrones, Claro. ¿no? Del Señor de los Anillos. Yo creo que la fantasía ha recobrado muchísimo del poder perdido. Sí, ¿no? sí, y mira, está bueno que me gusta que menciones a Harry Potter porque cuando me invitaste a que habláramos de este tema me puse a pensar como en genealogías de magos y es muy interesante como reconocer dos tipos de magos y uno que creo que está más vinculado a una racionalidad adulta y otra más vinculada a esta racionalidad que podríamos llamar infantil o del deseo, o de la inocencia o de la falta de conocimiento en términos adultos. Y está la de los magos como en línea con Merlín, Gandalf, Dumbledore, o sea, llegando hasta acá. Y está esta otra más de los prestidigitadores, ¿no? De los ventrílocos, de los ilusionistas, que está ahí. Hay un personaje muy interesante de Hans Christian Andersen, que, bueno, Andersen obviamente es uno de los cuentistas de cuentos de hadas más importantes que hay en la historia de la infancia y de esa literatura infantil por la que me preguntabas, porque él se atreve a romper algunas de estas normas que tenían que ver con la moral, con el mensaje, con el final feliz, que era donde se permitía a los cuentos de hadas operar, y muchos de los que empezaron a gestionar los cuentos de hadas, como los hermanos Grimm, se pusieron a endulcorar un poco ya las historias de tradición oral normales. Bueno, Andersen tiene un personaje, además de la bruja del mar y como de estos personajes mágicos, tiene un personaje más bien como en el tono del Mago de Oz, más de ilusionista, que es el profesor. Es un cuento no muy conocido que se llama La pulga y el profesor, y es la historia de un hombre que queda huérfano, su padre condució un globo aerostático y él sueña con volver a navegar un globo, pero no le queda de otra más que volverse como una especie de mago. Y tenía una compañera, su esposa, que en algún momento lo abandona porque se harta como de sus trucos de magia y le deja una pulga como herencia. Y él se dedica como a entrenar a esta pulga y a andar por el mundo haciendo pues actos con la pulga hasta que llega a un país, que es el país de los caníbales, donde les toma el pelo a todos para lograr librarse. Pero entonces está también esta figura del mago, que en realidad es más como una especie de inventor muy hábil, igual que el Mago de Oz, que tampoco tiene poderes realmente como Gandalf, que más bien es una persona que hace mecanismos para proyectar su imagen y que usa un poco la psicología para tener a todos así un poco embobados con sus trucos, pero que no tienen magia. Y hay un punto en medio del truco de magia y en esta genealogía que estamos como tratando de compartir, donde Harry Potter, o sea, en Harry Potter y en otros magos antes, como confluyen un poco estas dos. Hay algo de trucos, o sea, como de varita mágica y de encantamiento y de invención y de inteligencia, y hay otro de esa magia que uno no se explica, ¿no? Que está en un mundo de la literatura no mimético, que tiene sus propias reglas, y en donde todo es posible, ¿no? Donde se inaugura érase una vez y entonces uno puede leer cualquier magia y creértela. Y remontándonos entonces atrás en esta genealogía, ¿hasta dónde llegaste? Pues mira, tratando de pensar como en un canon infantil y juvenil, que hoy se reconoce como del interés de niños y niñas, pues Merlín es de los magos como fundadores, porque además finalmente Merlín es un mago que reconoce que la magia más poderosa es la de la naturaleza, pero esta naturaleza tiene un doblez, ¿no? Y en ese doblez de la naturaleza pues existen los dragones, las hadas, los unicornios, pero es bonito pensar, porque eso de alguna manera también ahí se encuentran los dos discursos, también el de Rousseau, que celebraba la naturaleza, y el de la magia, que reconoce la naturaleza, solo que la naturaleza es muchas, ¿no? No es solo lo que vemos. Yo creo que Merlín es bastante fundacional porque en muchas de las historias que se cuentan de Merlín, porque hay diferentes versiones y el personaje ha ido mutando bastante según quien lo cuente, pero están estas cosas que se volvieron casi arquetípicas, ¿no? Como la capacidad de hablar con los animales, de hacerse invisible, de conocer las señales de naturaleza, algo que uno puede vincular, por ejemplo, con el chamanismo en nuestro país, ¿no? Como saber leer el vuelo de una corneja o el recorrido de las hormigas, o si va a llover o el viento. Merlín ya tenía también. Pero es que Merlín, si no me equivoco, también se relaciona con primero un personaje real, ¿no? Sí, o pues que sí, se cree real. exacto, parte de la leyenda es esa, ¿no? Que como que sí existió.
Sí. Era lo que eran los dos magos de los reyes, estos magos de los distintos soberanos de los países que tenían a su Exacto. mago, que hacía justo esto, que es como los chamanes Tener a su que mago de asesoraban, cabecera. ajá, Exacto. los magos de la corte. Tal cual. ¿No? Sí. Y luego se vuelve una leyenda y cada vez va entrando en la literatura más como un mago de cuento. Sí, se va transformando un poco justo, o sea, como que va teniendo una evolución en donde la magia es parte de una historia donde ya hay un héroe que tiene que cumplir ciertas batallas y obviamente se relaciona mucho con el viaje del héroe y con la infancia y con la juventud, pues por la parte que tiene sí de crecimiento, ¿no? O sea, el mago, de hecho en algunos en los pasos del viaje del héroe hay un momento que es la ayuda del mentor, ¿no? O está el dador o el mentor, y muchas veces es una suerte de mago el que interviene ahí para darle un conocimiento, ofrecerle una pócima o revelarle que sigue al héroe y que entonces pueda seguir su camino. Ay, qué mundo. Bueno, yo creo que sí, o sea, la verdad es que si nos ponemos a abordar el mundo o sea, a detalle, podríamos contar muchísimas historias de magos, Sí. magias, pasajes, ritos, ¿no? Que están en la literatura para niños y también no para niños. Sí, 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 la verdad es que sí. Pero se nos ha terminado el programa. Está bien, pues hay que Nada más mágico que el tiempo, desaparece. Ya se fue. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo, por Gracias, venir a platicar Yael. una vez más con la revista. Eres colaborador nuestro desde hace muchísimo tiempo y también ya Feliz. invitado por segunda vez aquí. Sí, Volverás, ¿verdad? Espero que sí, cuando quieran, con mucho gusto. Muchísimas gracias y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y bueno, nos vemos para una sesión mágica más la próxima semana. Hasta luego.